Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Espero que hayan disfrutado mucho el día de ayer, que hayan podido conectar con su inspiración, que hayan adquirido herramientas para que no solamente lo hayan, eh, bueno, para que no solamente hayan podido conectar ayer, sino ya como que, pues de aquí a largo plazo, ¿no? Espero que hayan disfrutado hacer el ejercicio. eh, Estaré al pendiente de sus historias. Y bueno, hoy vamos a hablar acerca de escritura y memoria, que también está muy relacionado con el tema de ayer, pero lo vamos a aterrizar un poquito más. Esta parte sigue estando un poco más lo que puede ser tanto el proceso de acopio como empezar a escribir el primer borrador de nuestra historia. Es como un puente, digamos, ¿no? Em, Recuerden, sí, recuerden etiquetarme en sus historias, mencionarme del día 2, del día escritura y memoria, que aprendieron hoy, que les ha dejado este taller, que les ha gustado sus escritos y así tendrán más probabilidades de ganar esta beca de escritura, ¿no? Bueno, entonces vamos a ya empezar de lleno con lo que es la escritura y memoria. Justamente como hablábamos el día de ayer, nuestra vida es nuestro material de obra. Va a ser la semilla que genere toda una historia. Puede ser un micro relato, un relato o una novela, incluso toda una saga, así queremos, ¿no? Esta semilla la podemos llevar del lado de la autoficción, cuando queremos contar algo que nos pasó a nosotros, ya sea con otros nombres, con otros lugares, pero bastante fiel a eso que vivimos, o puede ser también llevado al terreno de la ficción, en donde la imaginación entra más en juego. Sin embargo, parte de nosotros, de nuestra vida. Y aquí justamente entra una parte muy interesante que es la memoria. En nuestra memoria vamos a almacenar eh, nuestras inquietudes, dolores, vergüenzas, pasiones. Y cuando hablamos de memoria, la memoria siempre se va a reflejar, por ejemplo, a través de un recuerdo, pero también de un lugar, de un objeto o de nuestro cuerpo. En lugares específicos nosotros hemos tenido vivencias o hemos vivido ciertas situaciones. Entonces ahí ya hay una historia, ¿no? En ese colegio de la preparatoria en donde nos enamoramos por primera vez o como les contaba ayer yo, ¿no? En ese pueblito donde me puse a remar ahí en las lanchas o en el edificio más alto de nuestra ciudad o la primera vez que viajamos, ya sea a la playa o a las montañas o a otro país. En los objetos sucede lo mismo. Muchas veces nosotros conservamos objetos porque tienen un significado especial para nosotros o porque hay una historia detrás de ellos. Y como les decía, desde el día uno del taller, bueno, desde el día cero, la presentación, nuestro cuerpo eh, es súper importante. Y dentro de nuestro cuerpo también se quedan depositados varias historias, varios recuerdos. Eh, Todos estos recuerdos, todas estas historias pueden ser acerca de inquietudes, dolores, vergüenzas, pasiones, alegrías. Aquí hay que tener justo muy en cuenta la necesidad del uso de los sentidos, fundamentalmente visuales, aunque también lo podemos incorporar elementos olfativos, táctiles, del gusto o de otra naturaleza. ¿En qué nos va a ayudar esto? Pues justamente nos va a ayudar a hacer más concreta nuestra historia y hacerla más sensorial. Cuando nosotros hacemos más sensorial una historia, entonces eh, hacemos sentir al lector que justamente está ahí, que está experimentando o que está viviendo lo mismo que nuestro protagonista está sintiendo. Y esto, pues, obviamente lo vamos a hacer a través de nuestros sentidos. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a escribir algo, no solamente hay que describirlo
o narrarlo desde el lugar de lo que está viendo el personaje. Ese es el sentido más usado, ¿no? No es que tenga nada de malo, pero también debemos recordar que existen otros sentidos. Entonces, el número uno siempre es todo lo que ve el personaje y lo siguiente es lo que escucha el personaje. Pero muchas veces olvidamos preguntarnos qué huele el personaje, qué saborea el personaje o el tacto del personaje. Y el tacto del personaje no solamente se refiere a cuando tocamos algún objeto, sino el mismo, su misma corporeidad, ¿no? De cómo se relaciona y cómo se mueve y cómo se siente respecto a los espacios. Entonces, nosotros podemos, para ir formando nuestra historia, ya sea en un momento de acopio o en un momento de primer borrador, tenemos que fijar la memoria. Y ahí es cuando nosotros podemos utilizar notas en un cuaderno, diarios, cartas, e incluso, como les digo, a mí me gusta relacionar la escritura con, o ir creando la escritura, ir creando mis historias con otro tipo de arte. Entonces pueden ser dibujos, bocetos, fotografías. Habrá algunos de ustedes que digan, ay, bueno, yo no dibujo muy bien, yo tampoco dibujo muy bien. No importa. Si no les gusta dibujar, puede ser desde otros lugares, con eso, ¿no? Fotografías, con la danza, con la música, eh, con anotaciones, de diferentes maneras. Entonces, cuando nosotros justo llevamos ya sea un cuaderno, un diario, eh, ahí vamos recolectando todas nuestras ideas, toda nuestra obra. Este, vamos dejando aflorar, no solamente que salga quizá una historia, sino que va a aflorar nuestra voz, nuestro estilo, pero esto es a través de ir registrando todo esto, ¿no? De fijar la memoria. Para mí esto es muy importante porque muchas veces me ha pasado, estoy en su lugar, por eso se los comparto también. Queremos que la historia salga lo más rápido posible. Queremos ya escribirla, queremos ya que esté súper bien, que esté buena. Muchas veces hasta nos sentimos culpables de llevo 6 meses o llevo un año o llevo más tiempo trabajándola eh, y no la termino de concluir. Entonces, aquí lo importante es ser constantes, porque puede ser que llevemos bastante tiempo trabajando en la historia porque la dejamos de lado durante varias semanas o varios meses y entonces eso no nos lleva a ningún lugar. Pero otra cosa es justamente cuando estamos siendo constantes, creando o trabajando en esa obra o en ese proyecto, día con día, semana con semana, ya sean 10, 15 minutos diarios o incluso yo sé que muchas veces por la misma vida no podemos dedicarle tanto, pero esos 15, 20 minutos a la semana ya uno está siendo constante. Entonces, el ir desarrollando, ir fijando la memoria, irla eh, ay, se me fue la palabra, pero pues sí, depositándola en algún cuaderno, en algunos diarios, en irla recolectando, plasmando, cultivando. eh, de esa manera también nuestra historia ya se está escribiendo. Por eso es que a mí me gusta mucho el uso de un cuaderno o de algún diario. Entonces, si no lo tiene, eh, los invito a que lo, este, lo implementen en su vida. Si ya lo hacen, pues síganlo haciendo, traten de hacerlo un poquito más constante, o también de pensar, bueno, ¿cómo le puedo variar, ¿no? A este diario, a lo mejor, como les digo, ¿no? Con alguna fotografía, tampoco tienen que ser fotografías súper artísticas, sino que pues, sea el registro de nuestra obra, el registro de nuestro arte, de esos temas y de esas cosas que nos inquietan, que queremos decir. Otra opción que no las mencioné ahorita, porque es un poquito más aparte, también es las cartas.
Entonces, ya sea que ustedes le escriban las cartas a un personaje ficticio o que se los manden a algún amigo, algún compañero de escritura que tengan, este, también es muy enriquecedor. Se van formando historias y también vamos dialogando con nuestra propia escritura y vamos justamente fijando la memoria de nuestra vida. Em, Hablando de nuestra escritura, alimentando nuestra escritura, el proceso de escritura, ayuda mucho, ¿no? Cuando tenemos un amigo a quien enviarle esas cartas. Y si no lo tenemos, si no tenemos un compañero de escritura, un compañero con el que podamos compartir nuestras inquietudes o pues nuestras ideas, nuestros proyectos, como les digo, pues podemos inventarlo, podemos darle un nombre y le podemos contar todo lo que queramos. Eso también seguramente nos ayuda un montón a nuestra imaginación y a la misma creación de un personaje. Entonces ya, sin siquiera forzarlo o pensarlo, también ya estamos construyendo personajes. Igual, siempre es muy bueno estar en clubes de escritura, de lectura, en algún taller, porque podemos conocer a más gente con nuestros intereses y podemos compartirles a ellos estos procesos. Eh, Justo en Botica de Escritores tenemos una comunidad súper linda que es la comunidad de las tertulias, en donde vamos compartiendo, ¿no?, nuestros escritos, nuestras inquietudes, nuestra obra. Y esta comunidad es gratuita, así que si desean unirse, me pueden mandar un mensajito por DM y decirme que quieren formar parte de las tertulias. Bien, entonces justamente cuando nosotros, al enfrentarnos a un texto, la memoria se revitaliza. Nos preguntamos a qué olía el aire, ese atardecer de mi infancia, cómo era la cara de ese chico que nos amó. Esto ya es más referente cuando nosotros ya vamos a escribir nuestro primer borrador. Por eso es que para mí como la escritura y la memoria están muy ligadas o son como un puente o es como entrelazar este momento de acopio en donde justo nosotros vamos reuniendo todas esas imágenes que son un germen para ir escribiendo nuestra historia y el vehículo, el impulso para ya empezar a escribir esa historia. Entonces, cuando nosotros, no sé, vamos a escribir, por ejemplo, de un viaje que tuvimos o de esa historia de amor, ¿no? Yo me acuerdo mucho de adolescente y quería escribir historias de amor, después quería escribir acerca de mi primer amor, lo hice y ahora me interesa mucho la parte de la infancia. Los últimos años, porque no puedo decir meses, pero en los últimos años he estado escribiendo mucho sobre esta, mi infancia, ¿no? Sobre esta Ale niña. Muchas veces no utilizo mi nombre, muchas otras veces sí, pero el mismo tema para mí sigue siendo este, ¿no? Recurrentemente hablo acerca de mi infancia. Obviamente que de niña yo, bueno, seguramente sí tenía algunos cuadernitos con dibujos, anotaciones, o sea, seguro desde niña yo seguía fijando esa memoria, pero pues, ya no tengo eh, esos, esos cuadernos, esos dibujos, pero tengo mis cuadernos en donde voy anotando situaciones que recuerdo o con algunas consignas que a veces se me ocurren o consignas que también veo en otras páginas de escritura que también me ayudan mucho, me nutren mucho. Entonces yo voy anotando, voy fijando justamente esa memoria. Y cuando ya nosotros nos vamos a enfrentar acerca de a ese texto en donde decimos, ah, bueno, voy a escribir sobre tal viaje, o voy a escribir sobre ese primer amor, o voy a escribir sobre esa tarde de mi infancia, ¿no? Esa vez en que fui a la Alameda con mi papá eh, y mi hermana se perdió. Entonces, es cuando ya nos vamos a enfrentar a la memoria mediante un texto. Entonces, la memoria se revitaliza, pero no lo hace al 100%. La memoria
no guarda los hechos tal como sucedieron, sino lo que más nos impacta. Hay ciertas cosas que vamos a recordar, un olor, una imagen, no sé, pensando en la Alameda, un señor que vendía globos, ¿no? Yo cuando era niña había muchos como de esos señores que vendían globos, se ponían en la Alameda, había carritos de helado, ya no hay tanto de eso. Entonces, eso es algo que yo recuerdo muchísimo. Entonces, bueno, justamente la memoria se va disparando, pero a lo mejor va a haber cosas que no recordamos del todo. Nos vamos a empezar a preguntar, ¿a qué olía el aire de ese atardecer de la infancia? A lo mejor sí me acuerdo, a lo mejor digo, ay, olía a palomitas de caramelo, o a lo mejor no. Pero entonces ahí va a entrar en juego mi imaginación, porque la memoria y la imaginación están muy relacionadas. Entonces la imaginación nos va a decir a qué olía. No necesitamos plasmarlo todo tal como sucedió. Ahí es cuando entra esta parte de la ficción, de la imaginación. Seguimos, sí, hablando de nuestra vida, pero vamos ficcionando ciertas partes de las que no nos acordamos o de las que no alcanzamos. Entonces, si yo no me acuerdo a qué olía esa tarde en mi infancia, puedo decir que a caramelo quemado o a manzanas hervidas o a basura también, o sea, se nos pueden ir ocurriendo diferentes cosas y eso lo vamos anexando en nuestro escrito. También esta parte, ¿no? A lo mejor no recordamos, bueno, seguramente sí, cómo era la cara de ese chico que nos amó, de ese primer amor, pero seguramente recordamos algo muy puntual de él, pero quizá otras cosas ya no las recordamos tal cual. O el mismo escrito nos pide que dejemos ese detalle para otra ocasión o que dejemos ese detalle porque no nos está aportando nada en la trama. Eso lo vamos a ver en las siguientes clases, ¿no? Ahorita estamos justamente como, primero, explorando todo lo que, eh, este, pues todo ese material que nosotros tenemos disponible a la hora de escribir y que debemos de aprovechar. Entonces, la memoria se revitaliza y cuando no alcanza es cuando entra en juego la imaginación. Entonces, justo como les digo, ¿no? La memoria empieza a rebuscar. Ya se ha puesto a hacer la parte ardua del trabajo, que es reconstruir detalles, atmósferas, elementos aparentemente secundarios, pero fundamentales para transmitir esa sensación de vida, esa sensación de que nosotros estamos ahí, estamos reconstruyendo ese momento. ¿Por qué? Porque de esa manera se lo estamos construyendo al lector, lo vamos a dibujar en su cabeza y el lector va a tener esa sensación de que está dentro de la historia. Como les decía, donde la memoria no alcanza, entra en juego la imaginación. Y aquí también esto es muy importante, ¿no? Entonces, en cuanto a un relato, la historia conservará las sensaciones vividas, más no los hechos como se dieron tal cual. Cuando nosotros queremos escribir una historia, independientemente de si es ficción o autoficción, bueno, cuando estamos escribiendo de nosotros, yo siempre digo que ya es ficción. ¿Por qué? Porque justamente pasa esto. Va a haber cosas que no nos acordemos y entonces vamos a tener que inventar o rellenar esos huecos de olvido. Entonces ya no es la realidad apegada tal cual, sino sí, esta historia está surgiendo a partir de un hecho real o de una sensación o de una vivencia, una situación o una emoción real, pero tal como la estoy yo escribiendo, eh, como ya no es 100% como los sucedieron los hechos, se vuelve ficción. Eh, Esa es la diferencia justamente cuando nosotros vamos a escribir, por ejemplo, una crónica literaria, en donde hay sí, el trabajo de anotación es más minucioso eh, y, y también nos apegamos realmente a los hechos tal y como sucedieron. Sigue siendo un poco subjetivo porque lo narramos desde nuestra percepción, de ahí también el término crónica literaria, em, pero nos apegamos más a esos hechos y a esa realidad. Pero cuando nosotros estamos utilizando justamente nuestra vida, nuestra memoria, nuestros recuerdos como material de obra, entonces, queramos o no, se va a ficcionar. A veces, eh, ese corazón roto, esa sensación de que tenemos el corazón roto, se puede convertir en una historia de cómo te rompieron el corazón o se puede convertir en esta historia en cómo nuestro personaje, que es un mago, le rompieron el corazón. Pero justamente
Lo que conserva el relato son las sensaciones vividas, no los hechos tal y como se dieron, sino eso que nosotros vivimos, que sentimos, incluso que asimilamos o las conclusiones a las que llegamos. Eso es lo que le da vida al relato. Em, y todo lo demás, lo que hemos olvidado o lo que, como les digo, no encaja del todo en la trama o en la escena, entonces lo eliminamos o lo cambiamos. Esa parte no se preocupen porque la veremos los días siguientes. Y bueno, cuando nosotros justamente empezamos a escribir acerca de nuestra vida, de nosotros, ya sea de forma muy directa o utilizándolo como material de vida, pues va a, eh, va a aparecer una pregunta recurrente en nosotros, ¿no? ¿Quién soy? Esta pregunta es muy recurrente en nuestra escritura, el quién soy. Cada que nosotros también escribimos un relato o estamos imaginando ciertas situaciones o ciertos escenarios, terminan depositándose en esta pregunta. Quizá es una pregunta que no tiene del todo respuesta. Este tipo de cuestiones también las vamos analizando y escribiendo acerca de ellas en los talleres de escritura. Eh, pero es algo que aparece muy recurrente en nuestra escritura y que seguramente también el hacernos esta pregunta es parte de ese acopio y parte de esa inspiración que nos impulsa a escribir. Entonces, bueno, ya casi para finalizar, les tengo esta frase de Natalie Goldberg. Natalie Goldberg es una escritora de Estados Unidos. Tiene un libro que se llama El gozo de escribir, se lo recomiendo mucho. Ella también habla mucho acerca eh, de prestarle atención a nuestra vida, a los detalles cotidianos, de ser conscientes de nuestro cuerpo. Ella justamente dice que escuchar también es escribir y yo le complemento diciendo que oler, tocar, saborear también es escribir, ¿no? Y me encanta esta frase de ella porque dice, es importante decir cómo nos llamamos, decir el nombre de los lugares en donde hemos vivido y describir los detalles de nuestra existencia. Es ahí justamente en donde están nuestras historias. Y gracias a la memoria nosotros lo podemos registrar. Entonces, aquí hay dos cosas muy importantes de esta frase que nos regala Natalie Goldberg. Nuestro nombre, el nombre de los lugares en donde hemos vivido, en donde nacimos, esos detalles de nuestra existencia, nuestro colegio, nuestros padres, las flores que crecen en nuestro jardín, o si no tenemos jardín y vivimos en la ciudad, em, las vacaciones en tal lugar, las materias que reprobamos, los amigos que hicimos, las veces que nos caímos jugando con nuestros primos, etcétera, etcétera. Todo eso es importante. Tu escritura importa y lo que tenemos que decir es importante. Y Natalie Goldberg lo resume de esta manera, ¿no? Por eso es que es importante decir cómo nos llamamos, el ponerle nombre a las cosas. Y la otra arista de esta frase es que cuando le ponemos nombre a las cosas somos concretos. Para quien no ha llevado ningún taller de escritura, a lo mejor es un término nuevo, para quienes no, seguramente se ha visto mucho, pero igual lo voy a repetir. ¿Qué es ser concreto? Es justamente ponerle un nombre a las emociones, es alejarnos de una narración abstracta. ¿Por qué? Porque una narración abstracta queda muy por encima, no terminamos de aterrizar las cosas, el lector tiene una idea general de lo que le estamos diciendo, pero no se termina de emocionar. Entonces, cuando nosotros somos concretos, le estamos dibujando con palabras todo lo que está sucediendo en la historia. Entonces, ya le estamos contando una historia, ya se lo estamos haciendo visible en su imaginación. Y eso es muy importante dentro de nuestra narrativa, hacer visibles las cosas. Entonces, si somos concretos, vamos a hacerlo visible. ¿Cómo vamos a ser concretos? Pues diciendo cómo nos llamamos, diciendo el nombre de los lugares en donde hemos vivido y describiendo los detalles de nuestra existencia. Es por eso que me gusta mucho esta frase de Natalie Goldberg. Y bueno, pues ya para finalizar vamos a pasar con el ejercicio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bueno,
El primer paso es que van a elaborar una lista de me acuerdo, basada en recuerdos de vida o en experiencias. Como les decía yo ahorita, ¿no? Puede ser, me acuerdo de aquella vez que me fui a remar a un bote. Y yo, más bien, esto de me acuerdo de aquella vez que me fui a remar un bote, sigue siendo un poco general. Tenemos que ser lo más concretos posible. Entonces, me acuerdo de cómo me dolían los brazos ese día en que me subí a remar un bote en Villa del Carbón. Ahí notan la diferencia. Entonces, justamente vamos a escribir sobre esos me acuerdos, recuerdos de vida, experiencias, las que ustedes quieran. Aquí lo fundamental es que se trate justamente de recuerdos aparentemente intrascendentes, pero que sean concretos, estén centrados en detalles e imágenes singulares. Y el reto es que cada uno de esos me acuerdo nos diga algo, o sea, que nuestra memoria sea capaz de rescatar. Que cada uno de esos recuerdos, de esos me acuerdo de, nos dibuje este, una, una imagen en, en particular. Eh, y después de hacer esa lista de me acuerdos, pueden hacer 10 o 15, los que ustedes gusten, y además de etiquetarme, van a escoger uno y entonces van a escribir una historia. La historia puede estar basada en su recuerdo o ya pueden inventar algo a partir de ese recuerdo. Em, Antes de irme, quisiera hacer dos cosas, comentar acerca de esta parte de lo intrascendente y leerles un texto. Pero primero voy a hablar un poco de esta parte de lo que nosotros creemos que es intrascendente. Esto es muy importante y es muy interesante porque muchas veces en nuestra cotidianidad y relacionado con nuestra memoria, pues pasa que lo que sentimos o vivimos día con día no pensamos que es trascendente, sino que es eso, intrascendente, que pasa tal vez sin pena ni gloria, eh, que no es interesante. Yo muchas veces justo no me acuerdo, ¿no? Yo decía, ay, donde vivo es súper aburrido, no hay nada que hacer. Si no hay nada que hacer, no hay nada que contar, ¿no? Yo vivo en una ciudad que se llama Toluca, está cerca de la Ciudad de México, para los que no son de aquí de México. Entonces, la verdad es que yo sentía que mi ciudad pues no pasaba nada interesante, que era muy intrascendente. Sin embargo, he logrado que en mi obra eh, aparezca, bueno, aparte de que es donde yo viví, donde yo crecí y ya tengo un montón de vivencias ahí en el colegio, o en cierta plaza o en el jardín de mi casa. Yo me he mudado muchas veces de casa, entonces, aquí mismo en Toluca, pero he tenido muchas casas, bueno, ya hay un montón de historias, ¿no? Pero también ciertos elementos los he ficcionado. Por ejemplo, he hablado del volcán. Hay un volcán muy famoso que se llama el Nevado de Toluca o Xinantecat. Y también el bosque que es la Marquesa, ¿no? Que es como que el bosque que conecta, bueno, la carretera para la Ciudad de México. Y en alguna historia que yo escribí, pues ficcioné el bosque, ¿no? Los bosques, tanto del Nevado como el de la Marquesa. Y pues ahí todavía había animales, se convertían en cristal. El pueblo era normal, pero lo que estaba ficcionado eran estos escenarios. Entonces yo convertí a un Toluca a lo mejor un poco más mágico, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que nosotros prestemos atención a los detalles de nuestra vida o los detalles de nuestro entorno que nos parecen intrascendentes, porque de ahí hay historias y es ahí de donde pueden partir o de donde podemos nosotros salir de ese lugar común o de, eh, de cierta repetición de temas o cierta repetición de ideas, a lo mejor de autores o de escritores que nos gustan y que queremos replicar. Entonces, poniendo atención a los que nos parecen trascendentes, nosotros podemos crear cosas nuevas o podemos de ahí extraer algo realmente interesante. Por eso, el objetivo de este ejercicio, ¿no? Esta lista de me acuerdo, basada en recuerdos que a lo mejor nos parecieron intrascendentes.
De esta manera nos vamos a dar cuenta que no fueron del todo intrascendentes. Ya una vez que hagan la lista, seleccionan uno de esa lista y escriben una historia de ficción o no ficción. Vamos a terminar leyendo un fragmento. Denme un momento. Bien, el pequeño fragmento que les voy a compartir es justamente el disparador o la inspiración en el que me baso para hacer este ejercicio, ¿no? Y es de una obra de George Breck que justamente se llama Me acuerdo. En este libro escribe 480 recuerdos, los escribe durante varias décadas, 3 décadas me parece, y en él registra todas sus vivencias de la vida cotidiana, tanto en Francia, pero también em, de cómo él vivió, ay, déjenme ver, de cómo él vivió. Es que no me acuerdo si era la Primera o la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Disculpen. Justamente retrató sus recuerdos y lo que percibió tanto en la cotidianidad de su vida en Francia como de lo que percibió en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, de este escrito en este escrito se basa la propuesta que yo les hago acerca de su lista de me acuerdos. Entonces, les voy a leer un pequeño fragmentito. Es muy chiquito, pero para que veamos. Dice, me acuerdo del pan amarillo que hubo durante algún tiempo después de la guerra. Me acuerdo de los primeros flippers. Curiosamente, no tenían flippers. Me acuerdo de los viejos números de ilustración. Me acuerdo de las agujas de acero y de las agujas de bambú y de que las afilábamos en un rascador cada vez que escuchábamos un disco. Entonces, como ven, puede parecer que son recuerdos o vivencias intrascendentes, pero ya recolectadas o juntas, pues están contando toda una época, eh, toda una filosofía también. Entonces, bueno, nosotros solamente vamos a escribir 15, me acuerdo, y vamos a ir un poquito más allá. Con uno de esos recuerdos basados en sus experiencias, este, van a escribir una historia, ya sea de ficción o no ficción. Recuerden etiquetarme en Instagram. Me encantará leerlos, me encantará saber un poquito más de ustedes. Me pueden etiquetar con las dos, con su lista de me acuerdos y con la historia que salió a partir de eso. O solamente la historia, solamente el me acuerdo, como ustedes gusten. Pero igual recuerden que entre más me etiqueten, más probabilidades tendrán de ganar eh, una de las becas para los talleres de escrituras. Y ya por último, que les iba a decir, em, ay, yo soy bien distraída. Lo podría editar, pero quiero que me conozcan. Este, claro, claro, ya me acordé. También pueden etiquetarme y ponerme qué aprendieron hoy, qué se llevan hoy, qué les deja. También si tienen alguna pregunta, me pueden etiquetar y yo con gusto se las respondo. Entonces, pues nos vemos el día de mañana. Bye.